Piedras Negras, Huila, México. Y quiero, hermanos y amigos, aquellos para quienes visitan a nuestra ciudad, me congrego y soy siervo ahí en la Iglesia de Cristo que se reúne en la calle Mariano Monteverde, 130, aquí en la colonia El Cenizo, ¿sí? Aquí en Piedras Negras, Coahuila. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por abrir sus puertas, por estar escuchándonos y estar viéndonos en esta preciosa tarde-noche. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias allá en Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 10, 12 y 18. Ahí vamos a estar meditando en esta noche maravillosa que Dios nos ha regalado, con ganas de lluvia. Gracias damos a Dios por la lluvia, gracias damos a Dios por estas ricas bendiciones que nos regala, ¿verdad? Dice entonces la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 10, 12 y 18. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y escolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Mis amados hermanos y amigos, saben que hoy puede ser el último día que podemos estar escuchando de la palabra de Dios. Hoy puede ser el último día que su siervo puede estar hablándoles, predicándoles de la palabra de Dios. Por eso hay que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios en esta preciosa noche, porque no sabemos si vamos a tener otra preciosa noche como esta. Pero mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, ya hemos leído la palabra de Dios y Saúl dice que procuraba matar a David. Pero David huyó de Saúl, escapó y fue a Samuel, ¿sí? Por 3 veces en el capítulo 19 y en el capítulo 20 comienza a hablar igual de que David huye y escapa, ¿sí? David huye y escapa. Se os ha dicho, hermanos, que huir es de cobarde, ¿sí? Huir es de cobarde. No sé qué pensamos nosotros o qué piensan muchas personas cuando nos dicen que huir es de cobarde. Esta frase, hermanos, no siempre es cierta. A veces hay que huir, ¿sí? A veces hay que escapar. A veces hace falta más valor para huir que para hacer lo que todos hacen. A veces incluso es más honroso escapar que no hacerlo. Me acuerdo del dicho de mi abuela, que siempre nos decía que cuando tuviéramos algún problema o que estuviéramos al acecho de algún problema, huyéramos. Y siempre nos decía que mejor dijeran que aquí corrió, que aquí murió, ¿verdad? Que aquí corrió, que aquí murió. Mejor que dijeran eso. Pues hermanos y amigos, también me acuerdo de algo que me sucedió en la vida. En mis tiempos de infancia,
en mis tiempos de adolescencia, estuve practicando el boxeo allá en mi tierra, en Colombia. Tal vez hubiera sido un campeón hoy día, ¿verdad? Campeón de peso pluma. Hubiera sido el campeón de Colombia. Pero por tal razón, hermanos, no fui el campeón, ¿verdad? Porque tuve que huir. Una vez me tocó pelear y me dieron un golpe en la oreja, hermanos, y ya no quise ir a pelear. Y todos los que me encontraba, mis compañeros, que me encontraba por la calle, allí en Colombia, me decían miedoso, gallina, que era un cobarde, pero hermanos, pues es difícil, los que han estado en el boxeo, es difícil soportar golpes, ¿verdad? Y hay que huir, hermanos. Yo por eso no fui más boxeador. Por eso dice que David huyó y escapó. Huir, hermanos, es apartarse de algo que uno le teme. Es escapar, es librarse del mal, librarse de algún peligro. ¿Por qué huyó David de Saúl? Sencillo, ¿verdad? Porque de eso dependía la vida de David. De eso dependía su vida, de huir de Saúl. Hay circunstancias en la vida, hermanos, de las que como cristianos debemos de huir. ¿Qué tal si David no hubiese escapado de Saúl? ¿Qué hubiera sido de su vida? Hubiera muerto, ¿sí? Hubiera muerto. Y pues ya él estaba predestinado o estaba listo para ser un rey después de Saúl, ¿verdad? Y así como dice mi hermano Francisco Ramírez, que Salomón dijo, más vale perro vivo que león muerto, ¿sí? Más vale perro vivo que león muerto. Así es, mi hermano. Hay que huir, ¿verdad? Hay que huir. Y como cristianos nosotros también debemos de huir. Debemos de huir, hermanos, de todo aquello que sea pecado. El pecado, mis amados hermanos, nos ofrece una falsa libertad. Nos ofrece una falsa seguridad. Eso ofrece el pecado, ¿sí? Una falsa libertad y seguridad. Pero hemos de escapar porque la paga del pecado, mis amados hermanos, dice Romanos allá en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Debemos de huir del pecado porque si no huimos del pecado, ¿cuál será nuestra paga? Va a ser la muerte, mis amados hermanos. Y pues, como dice el hermano Francisco, más vale perro vivo que león muerto, ¿sí? Hay que huir del pecado. En Génesis capítulo 19, versículo 17, no sé si nos acordamos allí de cuando los ángeles van allá a Sodoma y a Gomorra y le dicen a Lot que tiene que salir de esa ciudad y huir por su vida. Dice en el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida, no mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿Qué le dijo? Le dijeron los ángeles a Lot, escapa por tu vida. Hermanos, nosotros también debemos escapar por nuestra vida, ¿sí? Debemos de escapar
del pecado. Debemos de escapar porque de ella depende, de nuestra vida, depende la vida eterna. Si nosotros nos o buscamos el pecado o nos dejamos cautivar o agarrar o atrapar por el pecado, vamos directo a la muerte, ¿sí? Por eso David escapó, porque de su vida dependía muchas cosas, de ser rey, de ganar muchas batallas en el pueblo de Israel. Por eso David huyó, por eso David escapó. Y nosotros como cristianos debemos de huir del pecado, porque de nuestra vida depende muchas cosas. Depende de salvar otras almas, depende de ir a predicar el evangelio, depende de que la iglesia pueda crecer, depende de que podamos alcanzar la vida eterna, mis amados hermanos. Pero no se le dijo, escapa por tu vida. No hay pasaje de la Biblia que lo exprese mejor que este, ¿verdad? Este pasaje habla del juicio de Dios por el pecado, cuando Dios enjuicia a Sodoma y a Gomorra. Dios hace un juicio y destruye estas ciudades y le dice a Lot, porque Lot era el único justo en aquella ciudad, Lot y su familia salieron entonces de esas ciudades cuando fueron destruidas. Dios quiso salvar a Lot y a su familia, pero mis amados hermanos, no todos lo consiguieron, ¿verdad? Porque miramos que, ¿qué hizo su mujer? ¿Qué hizo la esposa de Lot? Pues miró hacia atrás y ¿qué le pasó? Fue muerta, ¿verdad? Se convirtió en estatua de sal. Murió, mis amados hermanos, mis amados amigos, porque miró hacia atrás. Dios quiso salvar entonces a esta familia, la familia de Lot. Porque, hermanos, allí en la familia de Lot, no todos fueron obedientes a la palabra de Dios, sino que, ¿qué hizo la esposa? ¿Qué dijo Dios a través de los ángeles? No miren hacia la ciudad, no miren hacia atrás. Ustedes sigan, escapen por su vida. Pero esta mujer, la esposa de Lot, no obedeció a la palabra de Dios y miren lo que le pasó, mis amados hermanos. Por eso debemos de ser como cristianos, como aquellas personas que queremos agradar a Dios, debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de seguir lo que Dios nos está mandando a través de la Biblia, a través de la palabra, ¿sí? De su palabra, que la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Así que mis amados hermanos, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de escapar de todo estilo de vida que nos perjudica, que quiere estorbar nuestra comunión con Dios. Debemos de apartarnos de ellos, de ese estilo de vida perjudicial que tenemos, que hemos traído rodando, ¿verdad? Que hemos traído cargando en nuestra vida, ese estilo de vida que perjudica nuestra salud espiritual, que perjudica nuestra relación con Dios. Debemos de escapar de ellos, de este estilo de vida que a veces llevamos. La palabra de Dios, mis amados hermanos, está llena de buenos consejos para instruirnos y para apartarnos de todas estas cosas, de todo este estilo de vida que llevamos, que quiere interrumpir nuestra comunión con Dios. La Biblia nos enseña a huir de tantas cosas tales como los celos,
esos celos malignos, esos celos que no son celos para con Dios, sino celos dañinos. La Biblia nos enseña a huir de la envidia, del rencor, de la crítica, nos enseña a huir de los chismes, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no estemos en chisme, que no estemos murmurando. De hablar demasiado también nos enseña que nuestro hablar sea poco, mis amados hermanos, porque también dice la palabra de Dios que en las muchas palabras hay pecado. Entonces debemos de hablar poco, ¿verdad? Ser oidores, mas no hablar tanto. También nos enseña acerca de la pereza, que debemos de alejarnos de la pereza, que debemos de tomar el ejemplo de las hormigas que trabajan cuando nos pueden, ¿sí? Pueden ser una lanza, y por eso debemos de huir, así como David huyó de la lanza de Saúl, ¿verdad? Todas estas cosas, los celos, las envidias, el rencor, los chismes, la pereza, son una lanza que quieren matarnos, mis amados hermanos y amigos, quieren atraparnos, ¿verdad? Pero Dios nos da consejo para que nosotros podamos huir de estas cosas, porque ellas nos pueden herir, nos pueden matar. Si no huimos del pecado, mis amados hermanos, es porque entonces estamos huyendo ¿de quién? Estamos huyendo de Dios cuando yo no quiero huir del pecado. El Señor dice allá a través de Santiago, dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Y eso pasa cuando usted y yo nos hacemos amigos del mundo. ¿Qué está pasando? Estamos entonces escapando de Dios, estamos huyendo de Dios. Tal vez algunos ya ni oramos, ya no sentimos necesidad de tomar la palabra de Dios para leer, para meditar en ella. Ya no queremos congregarnos, mis amados hermanos, porque nos hemos dejado atrapar y no hemos huido del pecado, no hemos huido del mundo, no hemos escapado de todas estas cosas que nos pueden perjudicar en nuestra vida espiritual y en la comunión con nuestro Dios. Sentimos entonces, ya no sentimos la presencia de Dios como antes en nuestra vida. Si no huimos, no escaparemos y acabaremos muertos, mis amados hermanos. Acabaremos muertos. Debemos entonces de huir del pecado, ¿verdad? De huir de todas estas cosas que nos están perjudicando, que nos están haciendo daño. Dice allá en Génesis, capítulo 3, versículo 4, acordémonos cuando en el principio, cuando la mujer es engañada por la serpiente, dice entonces, Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire que la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, porque Dios le había dicho que cuando comiera del árbol del bien y del mal, iban a morir. Pero la serpiente le dice a la mujer, es mentira, no vas a morir. Como la serpiente dijo a la mujer allá en Edén, hermano, no morirás, sino que ¿qué? Sino que seréis como Dios. Vas a vivir mejor, vas a disfrutar. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que murieron, ¿verdad? Murieron espiritualmente, fueron apartados de la presencia de Dios
porque se dejaron engañar de Satanás. A veces nosotros, que no lleguemos tampoco a este grado, pero a veces el cristiano se deja engañar de Satanás. También quiere seguir en el mundo, quiere ser amigo del pecado. Y Él nos dice, sino que sabe Dios que vas a ser como Él, vas a saber el bien y el mal, vas a disfrutar, vas a conocer la vida. Eso es lo que nos dice Satanás. Vas a vivir mejor y vas a disfrutar de la vida. Matar, padre de la mentira, ¿sí? Así le llama Jesús, el padre de la mentira, allá en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando está hablando con aquellos judíos, que les dice que si ellos creen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos y que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero estos dicen, bueno, ¿cómo vamos a ser libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en el versículo 44, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Ese es el diablo. Es mentiroso, mis amados hermanos, mis amados amigos. Por eso no quiere que nosotros busquemos de Dios, que nos reconciliemos con Dios. Y a veces nosotros tenemos las actitudes del diablo, de vuestro padre el diablo, dice Jesús, porque no queremos hacer lo que dice Dios, sino que queremos hacer los deseos de él, del diablo. Y eso lo hacemos cuando estamos siendo amigos del pecado, cuando estamos siendo amigos del mundo y alejándonos de Dios cada día más, mis amados hermanos y amigos. ¿Sí? Entonces, no debemos de olvidar eso, mis amados hermanos, que el diablo es mentiroso y que también quiere enredarnos con su mentira. El diablo hoy te dice lo mismo. No hay problema con el pecado, ¿verdad? Eso dice Satanás. No hay problema con el pecado. Sigue así. Así andas bien. Disfruta de la vida. Disfruta de tu juventud. Disfruta de tu vida. De tantas cosas que nos ofrece Satanás, ¿verdad? De las tentaciones. El diablo, mis amados hermanos, quiere vernos en pecado. Quiere apartarnos, tira. De la lanza de los chismes debemos de huir. Recuerdo que una hermana siempre decía que cuando vinieron a hablar de algún otro hermano, decía que no nos hablen de nuestros hermanos, que no nos traigan chisme de nuestros hermanos, mejor que nos hablen de Cristo, ¿verdad? Porque a veces queremos meternos con la vida de nuestros hermanos, a veces queremos ser murmuradores, chismosos, hablando cosas malas de nuestros hermanos, y no sale de nuestra boca una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de ánimo, de edificación, que nos hablen de Cristo, que hablemos de Cristo, sino que queremos hablar y perjudicar la comunión tanto de mi hermano como la mía, hablando chismes, ¿verdad? Esa comunión que tenemos con Dios, porque ya toman desconfianza de nuestros hermanos. Mis amados hermanos, mejor hablemos de Cristo. Y si tenemos la oportunidad de hablar con nuestros hermanos que nos han hecho alguna cosa o que nos han ofendido o que nosotros veamos que ellos están haciendo algo malo, hablemos con nuestros hermanos, pero no hablemos con otros hermanos de los problemas que tienen nuestros hermanos. Y si vamos a hablar de ellos, es para ayudar a nuestros hermanos, no para condenarles, no para juzgarles. ¿Quién eres tú y quién soy yo para condenar a nuestros hermanos? Somos semejantes, somos iguales.
¿sí? El único que tiene derecho de condenar y castigar y juzgar es nuestro Dios, mis amados hermanos. Usted está aquí en el mundo, usted y yo, como siervos del Señor, es para edificar a nuestros hermanos, es para ayudarles en su vida espiritual, para ayudarles en las cargas que ellos tienen con el pecado, para darle la mano, para levantarles. Si se han caído, mis amados hermanos, nosotros estamos para ayudarnos unos a otros, no para hablar mal de nuestros hermanos, no para decir que nuestro hermano está haciendo tal cosa o está en pecado, pero no le decimos nada a nuestro hermano, sino que vamos y le comentamos a otro hermano y a otro hermano para que aquellos hermanos miren mal a nuestro hermano, ¿sí? En vez de ayudarle e ir a hablar con él, como dice la palabra de Dios, como está establecido en la palabra de Dios, de cómo se debe de hacer la disciplina unos con otros, con nuestros hermanos. Usted, hermano, y yo estamos para ayudarnos, para seguir esta carrera. Si yo me caigo, mis amados hermanos, usted debe de estar allí presto para ayudarme a levantarme, ¿verdad? Para ayudarme a levantarme, mis amados hermanos. Debe de estar allí. Así que, mis amados hermanos, huyamos del pecado. Huyamos de todas estas lanzas, así como hizo David. Huye del pecado que te amenaza, que te domina. Escapa del rencor que te enferma, porque eso es lo que hace el rencor. Nos enferma, mis amados hermanos. Escapa de la mentira que nos aleja de los demás. Huye de la envidia que te hace digno de lástima cuando somos envidiosos. Escapemos de la maldad que te aísla y te mata, ¿sí? Debemos de escapar de todas estas cosas, mis amados hermanos. Debemos de huir de estas cosas. Hay que hacer como se le dijo a Lot: huye por tu vida, no te detengas, huye, escapa y no morirás. No moriremos, hermanos, si nosotros huimos y escapamos. Hay cosas de las que tenemos que huir, ¿verdad? Pero hay otras cosas, hermanos, que no podemos hacer nada. De lo que no debemos huir es de la realidad que se está viviendo o que estamos viviendo. Pero debemos de huir del pecado. Tampoco debemos de huir de Dios. Huya del pecado, pero no huya de Dios. Escape del pecado, pero no escape de Dios. David, hermanos, David, cuando se sintió acosado, asediado, atrapado por el pecado, por Saúl, que lo estaba atacando, cuando David huye, él no huyó de Dios, sino que fue y buscó a Dios. Dice allá en Primera de Samuel, vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 19, versículo 18, ya lo hemos leído al principio, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice que David, dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama, ¿verdad? En Ramá, ¿sí? Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Dice que David fue a buscar a Samuel, el profeta de Dios, que estaba allá en Ramá, ¿verdad? En esa ciudad estaba él, en Ramá. Allí estaba Samuel. Y dice que David fue en busca de Samuel, en el profeta de Dios, en busca del profeta de Dios, para que le alimentara, para que le ayudara, para que le fortaleciera, para que le diera palabra de vida, ¿sí? Palabra de edificación, porque David se sentía abrumado, se sentía agotado, se sentía que estaba, hermanos,
en un peligro contra Saúl, ¿verdad? Que lo quería matar. David, hermano, fue en busca de la ayuda de Dios. Nosotros también debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar la ayuda de Dios. Acordémonos que David escribe su salmo tal vez cuando, el Salmo 139, tal vez cuando estaba en esta ocasión con Saúl, cuando estaba huyendo de Saúl. Pero dice que no podía escapar de Dios y por eso él buscó a Dios, buscó la presencia de Dios. Y David escribe, mis amados hermanos, vamos a leer el Salmo 139, donde dice David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? Y versículo 7 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión. Vamos a dejarlos hasta ahí, mis amados hermanos, ¿sí? Miramos entonces, hermanos, que Dios está en todas partes, mis amados hermanos. Muy bien lo dijo David aquí en su salmo, que Dios, no nos podemos esconder de Dios, no podemos escaparnos de Dios, no podemos huir de Dios, porque Él está en donde quiera que vayamos. No se puede entonces huir de Dios. Hubieron hombres en la palabra de Dios, mis amados hermanos, que quisieron huir de Dios. Y tales hombres fueron Jonás, ¿verdad? Nos acordamos de Jonás, que Dios lo manda a Nínive y él se va a otra ciudad, al contrario de Nínive. Pero ¿qué le pasó a Jonás? Dice que lo echaron al mar por todas las calamidades que estaban pasando, lo echaron al mar y que un pez lo tragó y lo aventó, mis amados hermanos, en las playas de Nínive, ¿verdad? Jonás lo intentó y no pudo escapar de Dios. Elías intentó y no lo consiguió.
Acordémonos cuando Elías estaba, que se sentía solo, que pensaba que estaba solo, y dijo a Dios que lo matara, que ya no quería vivir, que ya no iba a ir a predicar, y se fue y se escondió a una cueva, ¿verdad? Allá en el desierto, escondió en una cueva, pero Dios le dice que él estaba con él y que habían otros. Elías lo intentó y no lo consiguió tampoco, mis amados hermanos. La ciudad de Gomorra y Sodoma le dice Abraham a Dios, pero Señor, si hay 20, ¿no tendrás misericordia tú de esta ciudad? Y dijo Dios, si hay 20 le tengo misericordia, si hay 10, si hay 5, pero nada más hubo uno solo. Y este fue Lot, ¿sí? Fue Lot, uno justo, mis amados hermanos. Lo intentaron y no pudieron, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Si intentamos huir de Dios, nos alcanzará donde quiera que vayamos, mis amados hermanos. Aunque nos escondamos en el desierto como lo hizo Elías, alejarnos de Dios no es precisamente lo que nos conviene, ¿sí? No es la mejor opción, mis amados hermanos, apartarnos de Dios. Si estás desanimado, mi amado hermano, ánimo, sigamos adelante, pero no nos apartemos de Dios, ¿sí? Echémosle ganas, pero no nos apartemos de Dios. Nunca se nos pase por nuestra mente apartarnos de Dios, aunque tengamos los peores problemas, mis amados hermanos. Huyamos del mal, pero acerquémonos a Dios. Y dice que Él se acercará a nosotros, allá en Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso nos está pidiendo Dios, mis amados hermanos y amigos. Que le busquemos, ¿sí? Que le busquemos, que nos acerquemos a Él, ¿sí? Dice también allí que debemos de buscarlo, y si lo buscamos lo vamos a hallar. Como dice allá en Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debemos entonces de buscar a Dios. Él tendrá misericordia de nosotros, mis amados hermanos, y nos perdonará, nos librará y nos salvará, ¿sí? Si nosotros le buscamos. Pero si no le buscamos, ¿cómo le vamos a hacer, mis amados hermanos? Dígame usted, ¿cómo le podemos hacer? Es trágico, ¿verdad? Pero así es. Vamos a acabar muertos. Vamos a acabar alejados de la presencia de Dios si no le buscamos. Fíjese que Él va a tener misericordia de nosotros. Si usted y yo le buscamos, Él va a tener ese don de perdonarnos. Nos va a librar y nos va a salvar de todas estas cosas, mis amados hermanos y amigos. Así que debemos de tomar una decisión ahora y decidir huir del mal y acercarnos a Dios, ¿sí? Acercarnos a Dios. La comunión es un acto sagrado, mis amados hermanos, que nos permite venir y hacer cuenta con Dios. Esa es la comunión. Es un acto sagrado que nos va a permitir a estar a cuentas con nuestro Dios, como dice allá en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19. Si queréis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que mis amados hermanos, amigos, vamos a Dios. Dice Él, vengan a mí y estemos a cuenta, porque Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a que nosotros seamos obedientes a su palabra para que podamos gozar del bien que Él nos está ofreciendo, ¿sí? Pero si somos rebeldes a su palabra y no escuchamos su voz, mis amados hermanos, vamos a ser consumidos, vamos a ser muertos. Así está diciendo la palabra de Dios, mis amados y estimados hermanos, porque así lo dice Él. Así que mis amados hermanos, no huyamos de la realidad, huyamos del mal que nos daña. De eso sí debemos de huir. No debemos de alejarnos de Dios, porque alejados del Señor, mis amados hermanos, nada podemos hacer, como lo dice nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Y es aquí la última parte que más me gusta, porque dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer, mis amados hermanos. Así que no nos separemos del Señor. Busquémosles, mis amados hermanos, porque separados de Él, vamos a ser, como dice el corito, como dice el himno, como un barco sin timón, ¿sí? Porque separados de Él, mis amados hermanos, vamos a andar vagando sin Dios y sin esperanza en este mundo. Amigo, hermano, hoy es el día de venir al Señor y de huir del mal, huir del pecado. No huyamos del Señor, no huyamos de Él, porque Él quiere que tú y yo hagamos parte, mis amados hermanos, de su reino y mucho más del cielo que nos está esperando, de esas moradas celestiales. Jesús nos dice allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que mis amados hermanos, mis amados amigos que nos están escuchando en esta noche, hoy tenemos la oportunidad de venir a Jesús, porque Él quiere ayudarnos, porque Él quiere hacernos descansar y a que hagamos parte nosotros de su reino y de aquellas moradas celestiales que Él un día fue a preparar y que están dispuestas, listas para nosotros, mis amados hermanos. Esperamos, hermanos, que hayamos sido edificados con la palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos, por estar viéndonos a través de Facebook Live, mis amados hermanos, esperando que ustedes también puedan compartir este mensaje con las demás personas, con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que ustedes conocen, para que también la palabra de Dios llegue a estas personas. Antemano, mis amados hermanos, queremos mandar muchos saludos a nuestros hermanos que nos han sintonizado, que nos han estado mirando a través de Facebook, a nuestro hermano Antonio Hoyos. Dios te bendiga, mi amado hermano, muchas gracias por tus palabras. También a nuestro hermano Francisco Ramírez. Gracias a ti, mi amado hermano, también por estar allí pendiente de esta lección.
que esperando que haya sido de edificación para todos. Para nuestra hermana Lina, para mis primos que también estuvieron allí pendiente de esta transmisión, Elsa Hoyo, Miguel Hoyo, saludos a todos mis primos, a mis primas, a mis tías, que Dios les bendiga. Estamos orando también por ustedes, por toda mi familia que se encuentra en Colombia, que Dios les bendiga mucho, a mis tías y a mis primos y a todos nuestros parientes que hacen parte de nuestra familia, tanto nuestra familia carnal como también de nuestra familia espiritual, esperando en Dios, mis amados hermanos, que también les suplico que oren por mi familia carnal para que ellos también encuentren a nuestro Señor y puedan reconciliarse con Dios lo más pronto posible, ¿verdad? Saludos a todos mis amados hermanos, a nuestro hermano, nuestra hermana Lina, nuestra hermana Lina Pérez. Dios bendiga, mis amados hermanos. También un saludo para nuestros hermanos allá en la vereda La Castillera, en Buenavista también a nuestros hermanos que de vez en cuando también nos